En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Jacob salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ¿Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía? Y exclamó a su estado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y a aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: Si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios, y de todo lo que el Señor me dé le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 90 responderemos todos: Señor, en ti confío. Todos. Señor, en ti confío. Tú, que vives el amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: Tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Todos. Señor, en ti confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. Todos. Señor, en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré
y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé. En tus angustias estaré contigo. Todos. Señor, en ti confío. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo: Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión. Van a decir todos después de mí: Oh Espíritu Santo, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria, lo que debemos hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de nuestra propia santificación. en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento Y fortifica nuestra voluntad. y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, Danos agudeza para entender, capacidad para retener, capacidad para retener, método y facultad para aprender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar, Danos acierto para empezar, dirección al progresar dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis con Arturo compartiendo la palabra de Dios. Estamos compartiendo en Indiana, Rochester, con Arturo compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en este día con cada uno de ustedes. Por eso te invito a que hoy lunes abras tu Biblia y leas con nosotros la palabra de Dios, leas con nosotros el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lunes 8 de julio del año 2019 estamos compartiendo la palabra de Dios. Hermanitos, en este día estamos compartiendo el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 18 y siguiente. Te invito a que abras tu Biblia, a que búsquela en tu celular, descárgala, a que agarres la palabra de Dios, así como le das uso a tu carro, así como le das uso a la ropa, así como le das uso al celular. También te invito a que leas la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, en muchas ocasiones nosotros descuidamos la lectura de la palabra de Dios. La intención del Evangelio del día es que usted pueda saborear la palabra de Dios, pero también que pueda aprender a leerla, las Sagradas Escrituras. Hoy la palabra de Dios nos coloca ante una realidad. Abraham se encuentra personalmente con Dios. Abraham se encuentra personalmente con el Señor y este encuentro personal le hace una promesa. Y en el Evangelio de hoy vemos un encuentro hecho a Cristo por una invitación. Aquel hombre invita a Jesús a su casa y cuando llega a la casa se ríen de él, se burlan. Y otro encuentro que Jesús no tenía programado, otro encuentro donde una mujer se lo encuentra y solamente piensa con solo tocar el borde de su manto quedaré sana. Pero estas dos personas, tanto el cadáver como la mujer que estaba con flujo de sangre, eran personas impuras y no podía ninguna de las dos personas tocar a Cristo. Y si Cristo la tocaba, entonces quedaba impuro. A Cristo no le importó la impureza, la pureza, a Cristo no le importó las leyes, a Cristo le importó la persona. Y por la persona les concede la sanación, tanto a la mujer como a la niña. Y ese es el mensaje de este día. Ustedes y yo a veces creemos colocar obstáculos para ver al Señor. Colocamos obstáculos, pero hoy Cristo nos invita a reflexionar. Para verlo a Él no necesitamos de un protocolo, no necesitamos de muchas cosas, simplemente acercarnos a la oración, a la lectura de la palabra. Escuchemos con atención el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 18 y siguiente. Búscalo en tu Biblia y compártelos con nosotros en este día. Escuchemos. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Hermanitos, la palabra de Dios nos enseña en este día que Jesús estaba hablando, Jesús estaba enseñando. Ustedes y yo podemos decir hoy día cómo nos habla el Señor. Pues fácil, a través de la palabra de Dios. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Escucha el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Abre tu Biblia, lee la palabra de Dios. ¿Por qué yo hago tanto hincapié en que leamos las Sagradas Escrituras? Porque Jesús habla, sigue hablando a través de su palabra. Pero en muchas ocasiones ustedes y yo nos hacemos oídos sordos a su voz. No queremos escuchar la palabra de Dios. Nos tapamos los oídos para dejar que el Señor hable y no le prestamos atención. Es más, cuando vamos a la Santa Misa andamos distraídos,
Cuando vamos a la Santa Misa andamos preocupados por otras cosas. Hay personas que están escuchando el Evangelio y no están atentos. Simplemente pasa el Señor y ustedes y yo no le prestamos atención. Jesús estaba hablando y se le acercó un jefe de la sinagoga, una persona importante. ¿Y saben cuál fue el gesto que tuvo? Se postró ante él y habló con él, entabló una conversación. Que esta lección la aprendamos ustedes y yo. Querido hermano, querida hermana, en muchas ocasiones creemos ser más importantes que Cristo y no entablamos una conversación con Él. No somos capaces de ir a hacer oración ni al Santísimo. Hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos tener humildad. Para hacer oración se necesita de humildad. Para ir postrarse, para ir y arrodillarse delante del Santísimo necesitamos humildad. Cosa que nos hace falta en muchas ocasiones. Y por eso hay personas que dicen, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Si hay tantas personas que no lo hacen. Sí, está bien, hay mucha gente que no lo hacen. Pero esas personas son las que no escuchan la voz de Dios. Ahora, ¿qué es lo que le sucede a una persona cuando ora? ¿Qué es lo que le sucede a una persona cuando habla con el Señor? ¿Qué es lo que le sucede a una persona cuando entabla una conversación con Cristo, cuando escucha su palabra y está atento? Presten atención lo que le sucede a la gente que tiene fe, a la gente que cree en el Señor, a la gente que cree en Cristo. El día de ayer vimos cómo el Señor nos mostraba que había designado a otros 72 a predicar la palabra, cómo el Señor nos mostraba que estos 72 fueron a evangelizar, a enseñar, y al regresar se dieron cuenta que hasta los demonios le hacían caso. Y el día de mañana vamos a ver a un hombre mudo que está poseído por el demonio. Jesús hace el milagro y vuelve a recordarnos que la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Mucha gente dice creer en Dios, sí, dice hablar de Dios, sí, pero poca gente se atreve a orar, poca gente se atreve a escuchar su palabra. Y si tú eres una de esas pocas personas, te felicito. No pierdas el hábito de escuchar la palabra de Dios. Si eres una de las pocas personas que rezas con nosotros el Santo Rosario, te felicito. No pierdas el hábito de hacer el Santo Rosario en familia, en el hogar. Porque el perder el hábito, el perder la costumbre, el perder la decisión que hemos tomado, nos va a enfriar. El hombre se postró ante él y le dijo, escuchen cuál fue la petición que hizo el hombre. Ni siquiera el hombre pidió por él. Ni siquiera el hombre suplicó por él. Era un papá. Era una persona que tenía hijos, era una persona que tenía gente en la casa. Y de aquí, papá y mamá, que preste usted atención para que se dé cuenta de la importancia de la oración del padre por los hijos. Antier hablábamos de que el papá debe bendecir a los hijos. Hoy la palabra de Dios nos muestra de que un padre lleva una súplica a Jesús por una hija. El día de mañana vamos a ver cómo la gente lleva a un hombre que está poseído por un demonio ante Jesús. ¿Y qué significa? Que la oración suya, papá, que la oración suya, mamá, tiene poder. Que la oración suya, papá y mamá, por sus hijos tiene un valor grande para Cristo. Que la oración suya, hijo, por tu padre y por tu madre también tiene un valor. Escuche para que se dé cuenta. Oído al tambor. Señor, mi hija acaba de morir. La súplica y el dolor o el sentimiento de aquel papá era que había muerto su hija. Imaginémonos, pues. Dios en algún momento puede llevarse a papá o a mamá o puede llevarse a los hijos. Podemos ir a la presencia de Dios. Y cuando vayamos a la presencia de Dios, aprendamos de este hombre a no reprochar a Cristo. Mucha gente cuando muere un familiar dice, Dios se la llevó, Dios se lo llevó, es culpa de Dios. No, aprendamos de este hombre. Si usted quiere quejarse, si usted quiere decir algo, si usted quiere suplicar, si usted quiere hablar con alguien, vaya al Santísimo y dígale, Señor, mi hija murió, mi hijo murió. Señor, mi papá, mi mamá murieron. ¿Qué puedo hacer? La palabra de Dios nos muestra a una persona que no está reprochándole a Jesucristo la muerte de un familiar. Hermanito, mire, todos nos vamos a morir.
La muerte es inminente, en cualquier momento va a llegar. ¿Por qué ustedes y yo le reprochamos a Cristo la muerte de un familiar? ¿Por qué ustedes y yo decimos Dios es malo porque se llevó a un familiar? ¿Dios es malo? ¿Acaso nosotros somos eternos? ¿Acaso nosotros vamos a vivir para siempre? No. Aprendamos a orar por esas personas. La niña había muerto. Y también la muerte significa aquel hijo que está en el pecado y no quiere salir. Aquella persona que está refundida en un vicio, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en cualquier vicio y no quiere salir. Papá, mamá, aprenda que cuando un hijo está en un vicio, debes orarle al Señor, debes suplicarle al Señor, debes pedirle al Señor. ¿Y qué fue lo que el papá hizo? Vamos a ver si se puso a reprochar, si se puso a pelear con el maestro, o por el contrario, oró y suplicó por su hijo. Escuchemos. Pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Ese ha sido el problema que los padres no han tenido hoy en cuenta, que la única persona que puede devolverle la vida a su hijo no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un brujo. La única persona que puede devolverle la vida a un hijo, a una hija, es Cristo. Y por eso el papá se equivoca cuando cree que llevando al hijo al psicólogo se va a mejorar. La mamá se equivoca cuando cree que llevando al hijo a la psicóloga, al psiquiatra se va a mejorar. El papá y la mamá se equivocan cuando creen que llevando el hijo al brujo, a un orientador se va a mejorar. Si su hijo está muerto por el pecado, la única persona que le puede dar vida es Cristo. Recuerde lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida es Cristo. También recuerde lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y yo lo resucitaré en el último día. Papá, mamá, le doy una noticia en este día si usted no lo sabe, si a usted se le ha olvidado. Si su hijo está muerto, si su hijo está en un pecado y un vicio, lo primero que debes hacer es escuchar la palabra del Señor. Debes vivir la palabra del Señor. Luego tienes que predicarle la palabra de Dios a su hijo y debes pedirle a Cristo por su hijo. Muchos padres se cansan de orar por los hijos y dicen, mi hijo no tiene solución. Miren, hay una historia muy bonita de la mamá de San Agustín, Santa Mónica. Santa Mónica tuvo a San Agustín de Hipona, un hombre muy inteligente, muy preparado, un santo grande dentro de la iglesia. No se convertía, duró alrededor de 33 años, dándole mala vida a su mamá, viviendo de forma disoluta. Pero me llama la atención de la historia cómo la mamá oraba tanto por el hijo como por el papá, y los dos eran borrachos, y los dos hacían cosas que no estaban bien a los ojos de Dios. Pero el día en que Dios trajo la salvación a la casa, escuchen bien, el esposo de Santa Mónica se convirtió y se bautizó antes de morir. Y San Agustín se convirtió, se bautizó y empezó una vida nueva. Eso significa que Dios a lo mejor tarda, pero nunca se olvida del papá y de la mamá que suplica. Y por eso aquella persona llevó a su hija ante Jesús y le suplicó y le pidió que le resucitara, que tuviera vida. Es la misma súplica que usted tiene que hacer, papá. Es la misma súplica que usted tiene que hacer, mamá, ante Cristo. Nosotros no tenemos por qué reprocharle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué mi hijo me salió malo? ¿Por qué mi hijo se metió en las drogas? ¿Por qué mi hijo se metió en el alcohol? Oiga, usted es el que se tiene que evaluar. Si tu hijo salió consentido, si tu hijo salió caprichoso, si tu hijo salió lleno de vicio, es porque usted le brindó una educación. Y de acuerdo a esa educación, su hijo salió. Por eso, papá y mamá, usted que tiene los hijos pequeños, sépalo bien. Si usted en su hijo no siembra los valores del reino de los cielos, ese hijo no va a crecer haciendo oración, ese hijo no va a crecer yendo a la misa, ese hijo no va a crecer escuchando la palabra de Dios, ese hijo va a crecer en un ambiente ateo,
porque usted que debería sembrar la palabra de Dios no la está sembrando. Y después no vayas a decir, es culpa de Dios porque mi hijo se torció. No, si usted no le sembró los valores del reino de los cielos, su hijo se puede echar a perder. No porque yo quiera, no porque usted quiera, sino porque usted fue responsable de la educación y no lo hizo. Ahora, esta niña estaba muerta. Esta persona estaba muerta. Muerta significa sin vida. Eso es lo mismo que está pasando con muchos padres. Sus hijos muertos, sus hijos agonizando, sus hijos sin vida. Pero oigan, puede suceder el milagro. Escuchemos con atención. Ahora vamos a ver si Jesús escucha las súplicas nuestras o no. Escuchemos. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. De inmediato, en el día en que ustedes y yo tomemos la decisión de invitar al Señor a nuestra vida, Él nos acompaña de una vez. Pero me llama la atención porque dice acompañado de sus discípulos. ¿Y qué significa? Que Jesús por allá en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23 en adelante, Jesús enseña: como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Cristo tiene enviados, Cristo tiene discípulos que le estamos ayudando hoy día en el trabajo, en la evangelización. Por eso, si su hijo o su hija está muerto en vida y tiene una dificultad y tiene un pecado, llévalo a los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo somos los sacerdotes, somos las personas que creemos en Dios y estamos trabajando en su obra. En español significa, si su hijo está en un problema y en una dificultad, llévalo a un retiro. Si está muerto, llévalo a un retiro. Llévalo a la Santa Misa. Colócale el Evangelio del día. Colócale el Santo Rosario. Búscalo en YouTube. Mándaselo por el celular. Así como usted, papá y mamá, le manda una dirección. Así como le manda un regalo. Así como le dice unas palabras. Así como le da la bendición. Oiga, envíale el Evangelio del día. Envíale el Santo Rosario. Padre, ¿y dónde lo encuentro? En YouTube, búscalo, Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, Evangelio del día, Padre Marcos Galvis, envíaselo. Los discípulos del Señor siempre acompañamos a Cristo. Ese hijo que puede estar muerto, puede volver a la vida. ¿Cuántos hijos he visto yo que al ir a un retiro de sanación, al ir a un retiro de formación y de crecimiento, se han recuperado, han vuelto a la vida? ¿Cuánto movimiento de apostolado? Tenemos Kairos, tenemos los discípulos, los de Maús, tenemos Conquistando las Naciones para Cristo, que hacen retiros para jóvenes. Tenemos a la Renovación Carismática. Tenemos muchas personas dentro de la iglesia que están haciendo retiros. Tenemos los cursillistas. Tenemos movimientos de apostolado que están realizando retiros para jóvenes que son encargados de devolverle la vida porque le hablan de Cristo. ¿Y usted todavía no lo quiere enviar? Usted lo envía a la universidad, usted lo envía a una fiesta, usted lo envía al cine, usted lo envía a cualquier lugar, pero ¿por qué no lo envía a las cosas de Dios? Si ese hijo está muerto en vida, si está muerto en las drogas, si está muerto en el alcohol, si está muerto en el robo, en las mentiras, ¿por qué no lo envías a un retiro? ¿Por qué no lo envías a una experiencia con Cristo? Los discípulos acompañaban a Jesús. Ahora, vamos a ver la otra parte. Cristo iba a hacer una sanación. Y Cristo tenía la mayor disposición de sanar a aquella persona. Pero se encuentra en el camino también con una mujer que tenía fe. Esta mujer nadie la llevó. A esta mujer nadie la invitó. El papá fue a invitar a Jesús a la casa. Ahora, la fe del papá y de la mamá, la fe de una mujer, la fe de una persona adulta, ¿cómo debería ser? Escuchemos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Aquella mujer tenía una firme convicción, tenía una fe grande. Y la firme convicción y su fe se basaba en que si ella tocaba al Maestro, a Jesús, quedaría sana. Pero escuchen bien, esa mujer tenía un flujo de sangre
Y la persona, decía la ley, cuando la mujer esté en su periodo con flujo de sangre, no puede tocar a un hombre. Y el hombre que sea tocado por una mujer con flujo de sangre queda impuro. Eso decía la ley. Y a la mujer no le importó ninguna ley. A la mujer lo único que le importó es que estaba viendo a Jesús e iba a pedirle, por lo menos a través de tocar el borde de su manto, que le sanara. Se acercó, le tocó el borde de su manto y quedó sana. Y me llama la atención lo que Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Es importante saber que en el camino, papá, mamá, en que usted esté buscando a Jesús para que le ayude a su familia, para que ayude a su hogar, se necesita también que usted tenga fe. Se necesita también que usted tenga un encuentro con el Señor. Porque hay muchos padres que les queda fácil decir: a ver, hijos, vayan a la misa. Va y lo llevan, lo dejan en la iglesia. Porque tienen que estar en la catequesis, porque hay un compromiso, porque si no van a la catequesis, entonces no hacen la primera comunión. Entonces el papá va y lo lleva a la puerta. Oiga, papá, mamá, ¿y tu fe dónde está? Hay padres que dicen: yo no acompaño a los hijos a la iglesia, pero mi esposa va. Y son capaces de llevar a su esposa y a sus hijos a la iglesia, a la puerta, e irse a la casa. ¿Y su fe dónde está? Hay madres que son capaces de llevar a su esposo con sus hijos a la iglesia y se regresan a la casa. ¿Y su fe dónde está? Hay padres que son capaces de no escuchar la palabra. Puede Jesús estar pasando, pero están escuchando el evangelio del día y prefieren no hacerlo. Apagar el radio, apagar el celular. ¿Y su fe? Hoy la palabra de Dios nos enseña que la fe debe estar en el papá y en la mamá pidiendo por los hijos, pero también debe estar en el papá, en la mamá, en el hombre, en la mujer pidiendo por ellos mismos. Acercarse a Jesucristo es la clave del evangelio de este día. Ustedes y yo pudimos ver en la primera lectura cómo Abraham tuvo un sueño y vio la presencia de Dios y vio la presencia del Señor. Eso está en Génesis capítulo 28, versículo 10 y siguiente. Y él hizo un pacto, se acercó a Dios y a sus promesas. Y ustedes y yo podemos ver en el evangelio que esta mujer se acercó a Cristo, que este hombre se acercó a Cristo. Hermano, hermana, ¿qué estás esperando para acercarte al Señor? No solamente envíes a tu hijo a un retiro, no solamente envíes a tu hijo a una convivencia. Usted también puede hacer un retiro. Usted todavía no se ha casado, papá, mamá. ¿Qué estás esperando para casarte? ¿Usted todavía no ha vivido una experiencia de Dios? ¿Qué estás esperando para vivirla? ¿Usted todavía no escucha el evangelio todos los días? ¿Qué estás esperando para escucharlo? ¿Usted todavía no reza el Santo Rosario con nosotros todos los días? ¿Qué estás esperando para hacerlo? Temo que el Señor pase y no vuelva, decía por allá San Agustín. Y ciertamente el Señor va pasando. Y esta mujer tenía algo importante. No solamente la enfermedad. Estaba enferma, con un flujo de sangre. Otro texto del evangelio dice: había gastado toda su fortuna para curarse en manos de los médicos y no había logrado nada. Esta mujer, a pesar de que tenía la enfermedad, y el hombre, a pesar de que tenía una hija enferma, ustedes pueden conocer el dolor de un padre por un hijo, la preocupación de un padre por un hijo, que son capaces de dejar cualquier cosa por sus hijos. Oiga, la preocupación del papá era grande, la preocupación de la mujer que estaba enferma era grande, pero ¿saben qué? Tenían algo muy bonito. Y lo que tenían eran que se pudieron acercar al Señor. Tenían fe, creían en Cristo. ¿Cuánta fe nos hace falta a nosotros para creer en el Señor? Se acercó a Cristo y Cristo le hizo el milagro. ¿Saben por qué? Por la fe que tenía, por la convicción que tenía. Que hoy aprendamos a acercarnos a Cristo, pero con fe. Cuando usted vaya a leer la Biblia, léela con fe. No con razonamientos humanos. Y mira, ¿y quién creó a Dios? Y mira, si Dios hizo a Adán y a Eva, ¿y quién viene esto? No, es que yo tengo muchas dudas, muchas preguntas. Caín mató a Abel y después, oiga, usted se acerca a la palabra de Dios con fe. No para meter razonamientos suyos lógicos que te han puesto piojos en la cabeza, mentiras, engaños. Es para que usted con tu corazón lo abra para acercarse a Cristo, para acercarse al Señor. Oiga, Cristo felicitó la fe de aquella mujer y le concedió el milagro. Ahora, vamos a ver la fe del hombre, vamos a ver la fe del papá de aquella niña a la que Cristo también resucitó. Para que usted no se olvide, papá, que en primer lugar debes tener fe para que Cristo te haga el milagro a ti como adulto, pero también debes tener fe para que Cristo haga el milagro en tus hijos, en tu familia y en tu hogar. Escuchemos, siga por favor. Cuando llegó
a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y al tumulto de la gente y les dijo: «Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida». Y todos se burlaron de él. Oigan, hermanos, la niña se había muerto. El papá fue a buscar a Cristo. Enseñanza: cuando haya un muerto en tu casa, busca a Cristo. Cuando haya un familiar agonizando en el pecado, busca a Cristo. Y cuando Cristo llegó, estaba la gente aglomerada. Sí, ¿saben por qué? Porque estaban compartiendo todos juntos y estaban recordando al vivo a la niña que había muerto. Esto es lo que sucede. Siempre la gente se amontona en los funerales. Siempre la gente se amontona en los lugares donde hay un muerto. Si esa persona está muerto en vida, es decir, está en un vicio y un pecado, somos objetos de crítica, somos personas que criticamos, somos personas que hablamos, somos personas que apuntamos y señalamos. Y si esa persona murió físicamente realmente, oiga, usted nunca ha ido a un velorio donde hay personas, una persona en el ataúd y muchos invitados que están hablando, contando historias, echando cuentos, riéndose y burlándose, y cuando dicen vamos a rezar, nadie quiere rezar. Es más, ya hoy día la modalidad de los entierros es de que el muerto está solo y toda la gente afuera hablando. Los flautistas cantando, aquellas personas llorando. Esto, todo el mundo entretenido, pero nadie, cuando llega Jesús, nadie le presta atención. Es más, la gente se ríe. Escuchen cómo dice el Evangelio. Cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, está viva, escuchen lo que la gente hace. Oigan. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano. La gente se burla del Señor. Un poquito más atrás, por favor, escuchen. Y todos se burlaron de él. Cuando Jesús dijo, esa no está muerta, está viva, todos se burlan de él. Eso es lo que está pasando hoy día en los entierros, en los funerales. La gente va a burlarse, la gente va a reírse. Hermano, hermana, cuando usted vaya a darle el pésame a una familia, lo mínimo que puede hacer por esa familia es hacer el Santo Rosario, aunque la gente se burle de usted. Cuando usted dice, soy cristiano, cuando usted dice, creo en Dios, la gente se va a burlar. Es más, cuando usted comience el Santo Rosario o cuando usted se acerca a la Santa Misa que le hagan al difunto, la gente se va a burlar. ¿Usted no ve que hay muchas personas que acompañan al difunto hasta la puerta de la iglesia y se quedan afuera? Esos son los ateos, esos son los que se burlan, esos son los que no tienen vergüenza cuando muere alguien. Cuando una persona muere, no son capaces de respetar ni siquiera que ha muerto y que también se va a morir. No son capaces de respetar ni siquiera la presencia de Dios. Y por eso prefieren no entrar a las cosas de Dios. Cuando dicen el Santo Rosario, se apartan. Cuando dicen vamos a leer la palabra de Dios, se apartan. Cuando dicen vamos a tener un encuentro de Cristo, se apartan. ¿Por qué? Porque no les importa el Señor. Pero escuchen la lección del Señor. El Señor echa afuera a todo mundo. Esas personas que van a estorbar en un funeral no deben estar. Y si usted va a un funeral a estorbar y no va a rezar, tenga cuidado. Escuche, siga por favor. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Y la palabra de Dios nos muestra que ante la presencia de Jesús sucede el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que aquella niña que consideraban muerta, los vecinos que decían, esa se murió, ya no vive más. Es lo mismo que dicen los vecinos de tus hijos. Hay parientes, inclusive familiares tuyos, que dicen, el hijo de fulana no tiene arreglo. El hijo de sutano ya está perdido. El hijo de yo no sé qué está condenado. Oiga, no te creas en eso. Aprende de aquel papá que a pesar de ver a su hija muerta fue a buscar a Cristo. A pesar de que usted vea a su hijo muerto en el pecado, busca a Cristo para que él tenga un encuentro con Cristo. Pero en el camino, usted también, adulto, debe tener fe para tener un encuentro con Cristo. Y aquella niña volvió a la vida.
y la noticia se difundió por todos lados. Pero esa gente que difundió la noticia fueron los mismos que se burlaron, fueron los mismos que se rieron, fueron los mismos que estaban pendientes del muerto, pero no del compartir con la familia, no de la presencia de Cristo. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que ustedes y yo somos discípulos de Jesucristo, que ustedes y yo somos discípulos del Señor, que ustedes y yo estamos llamados a tener fe como aquella mujer, que ustedes y yo somos llamados a tener una esperanza viva en el Señor. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Hermanito, hermanita, si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, a que le des a la campanita. Hermanito, dale a la campanita significa que todos los días te va a llegar la palabra de Dios. No se le olvide compartir la palabra de Dios. No se le olvide, somos trabajadores del reino. Busca en YouTube Santo Rosario, compártelo. Busca en YouTube Evangelio del Día y compártelo. Mire, usted puede ser que viva en cualquier otro lado, en Estados Unidos, esté emigrando en otro lado, pero en su casa hay familia a quien tiene que predicarle la palabra de Dios, en quien tiene que despertar la fe. Hágalo, comparta la palabra de Dios, cree un grupo, una lista de difusión, comparta la palabra de Dios. Padre, pero es que la gente se pone brava. No importa que se ponga brava, es preferible que se enoje porque usted está compartiendo la palabra de Dios, a que se enoje porque usted no le comparte la palabra de Dios, porque usted le mande cualquier otra cosa. Si se enoja significa que usted está haciendo las cosas bien. Si no se enojan significa que está haciendo las cosas mal. Si usted comparte un meme, un chiste cómico, un cuento, una historia, la gente se lo aplaude. Pero si usted comparte la palabra de Dios, entonces no son capaces de aplaudir. Eso significa que lo está haciendo bien. Es preferible que se enoje por hacer el bien que por hacer el mal. Y también no se le olvide darle un me gusta al video. Vamos todos a darle un dedito para arriba y a dejar su comentario. Dejemos el comentario por quién quiere que ores, por quién quiere que pidamos en este día. El comentario del saludo, con mucho cariño vamos a estar sacando los comentarios y leyéndolos para que ustedes y yo podamos compartir la palabra de Dios. Vamos a pedirle aquí a Arturo que busque algunos comentarios de YouTube para leerlos. Algunos saludos. Usted puede dejarnos su comentario, usted puede dejarnos su saludo, usted puede dejarnos pues su comentario y con mucho cariño lo vamos a leer en el momento que sea indicado. Escuchemos algunos comentarios de los que las personas escriben. Ángela Fermín. Hola, Padre Marcos Galvis. Gracias por su reflexión de el día. Dios cuide de usted y todos los sacerdotes del mundo entero. Ángela, Dios te bendiga y te acompañe. Muchas gracias. Amén. Rosy Juárez. Amén, Padre Marcos Galvis. El Señor lo colme de bendiciones, lo guarde y lo lleve a la vida eterna. Amén, Rosy. Un abrazo en la distancia. Que el Señor te bendiga. Gracias por sus buenos deseos. Edwin Guaca. Excelente, Padre. Gracias por traernos la palabra de Dios. Edwin, Dios te bendiga y te acompañe. Un abrazo en la distancia a usted y a su familia. Josefina Zapón. Bendiciones, Padre Marcos Galvis. Lo queremos mucho y saludos aquí desde Arizona, Estados Unidos. Josefina, Dios te bendiga y te acompañe. Un abrazo cordial para todos los hermanitos que viven en Estados Unidos. Nosotros compartiendo la palabra de Dios con Arturo en este día. Desde Indiana, Rochester, un abrazo para todos los migrantes que vienen a este país de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Un abrazo para todos ustedes, para todos los hermanitos que están compartiendo aquí en este país, todos los migrantes. No se les olvide compartir el Evangelio del Día con su familia, con los suyos. Nos despedimos por aquí con otro comentario. A ver, escuchemos. Shatavo Vaiders. Qué lindo predica, Padre. Le pido un favor. Bendígame que me preparo para predicar a las naciones. Por favor, se lo suplico. Soy Josué. Dios lo bendiga, Padre Marcos Galvis. Josué, el Señor te dé las herramientas, te capacite para la predicación de la palabra de Dios. Que el Dios del cielo, así como hace llover sobre la tierra, envíe lluvia de bendiciones sobre ti. Y haga de usted un instrumento de Dios, un instrumento para la evangelización. Amén. Y te felicito.
felicito, Josué, porque quieres predicar la palabra de Dios. Te felicito y te admiro por el trabajo que quieres emprender. Que Dios, que comenzó esa obra buena en ti, la lleve Él mismo a feliz término. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios Todopoderoso en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Arturo, el padre Marcos Galvis, desde Indiana, Rochester, los Estados Unidos. Un feliz día para todos, los queremos mucho.